Continuamos con más Sama Noticias y ya se encuentra junto a nosotros en nuestro estudio la docente de la Facultad de Ciencias Sociales, Gabriela Liruzzi, nuestra columnista. Es una parte más, podríamos decir, de este noticiero. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Todo bien? Bienvenida, muchas gracias. Todo bien. Buenos días, Sergio. Buenos días, Maru. Buenos días, audiencia. Sí, mucho para pensar, para ver, para analizar en materia de política económica. Específicamente vamos a abordar varios temas hoy, pero entre otras cosas que se va a conocer la inflación de marzo, si bien ya hay algunos índices que surgen antes, que por ejemplo tienen que ver con nuestra provincia, con el país también de algunas consultoras privadas, hay una estimación cercana. También, tenemos un dato que es el que dio el ministro de Economía en una nota periodística que hizo, que dijo que era alrededor del 10%. Me parece que es demasiado optimista, o personalmente considero que es demasiado optimista. Para mí va a estar más cercana por los datos que se manejan en las consultoras privadas y por la inflación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que fue cerca del 13,4%. Yo creo que va a estar entre el 12 y el 13%. Sobre todo sostenida en el aumento de los servicios, luz, gas, teléfono. El gas está frenado el aumento, recién va a pasar a mayo. Pero, la medicina prepaga, que tiene una alta incidencia, y sobre todo en los sectores medios y en los sectores medios altos. Ahora quiero preguntarte, porque el gobierno festeja como un logro esta situación. ¿Hay algunos factores a destacar que son negativos para que se dé este tipo de reducción en los índices altos todavía de inflación? En realidad, la reducción de la inflación se sostiene sobre todo en la licuación, ¿sí? Están licuando salarios, si nosotros pensamos que ¿cómo logra reducir la inflación? Está muy contento con el control del déficit fiscal, pero el problema principal que tenemos en este momento es la recesión más que el déficit fiscal, porque el déficit lo ha logrado controlar porque todavía la recesión no era tan aguda como está haciendo en este momento. Si nosotros escucháramos hoy a un economista, podríamos escuchar que algunos dicen que si miráramos las líneas o las gráficas del comportamiento económico de este momento, algunos discuten que es una V corta y otros discuten que es como una montaña invertida. Yo no creo que sea una V corta, es decir, no creo que la recuperación en esta fase tan aguda de recesión vaya a ser muy rápida, porque no hay de dónde invertir. Si bien el gobierno está esperanzado en lograr el incentivo de que las personas saquen sus ahorros del colchón, salvo aquel que necesite sacar sus ahorros para cancelar deuda, ¿sí?, de hoy, no creo que esto suceda. Bien, y hay un dato que está relacionado a todo esto y que también está en el temario, podríamos decir, de hoy, y que tiene que ver con la caída del salario, que se ha acentuado gravemente en los últimos meses, pero que viene ocurriendo hace tiempo, ¿no? Hay que aclararlo. Viene ocurriendo hace tiempo, pero en los últimos 3 meses la caída del salario es del 24%. ¿Qué significa? Es un impacto fuertísimo. Es fuertísimo. ¿Qué significa el 24% de caída del salario? No es la caída del salario, es la caída del poder de compra. Es decir, nosotros pensamos que con el salario podemos comprar tanta cantidad de bienes y servicios. Bueno, pues desde enero a la fecha podemos comprar el 24% menos de bienes y servicios que compraba hoy que lo que comprábamos en enero. Esta caída del salario real impacta de lleno y sobre todo incentiva este famoso proceso del que nosotros hablamos en algún momento, que es la estanflación. Es decir, que es el estancamiento con inflación. Estancamiento significa que la recesión es aún más aguda de lo que yo estoy esperando. Bien, ¿sí? Bien. Y bueno, en este marco también me encanta porque están muy relacionados todos los temas, ¿no? Homologar las paritarias es algo a lo que se ha negado el gobierno nacional y que también es importante porque, no sé si lo lees de esta manera, Gaby, pero tiene que ver con evitar que la inflación pueda pegar un rebote. En realidad, yo creo que hay que leerlo desde dos lugares. Bien. A la homologación. Es decir, todos los sindicatos
que celebran paritarias, sí o sí, según la ley de contrato de trabajo, tienen que tener esas paritarias homologadas. ¿Qué significa? Que el gobierno nacional debe firmar y validar la paritaria. El problema es que en camioneros un grupo ha firmado con otro grupo. Entonces, el gobierno tiene dos miradas del tema. Una primera mirada que es que considera que ese acuerdo que ha celebrado no es válido. ¿Por qué? Porque le incentivaría la inflación, o sea, fogonearía la inflación. Y por el otro lado también tiene otra mirada, que es lo que nadie está diciendo, que es una discusión que tiene que ver con la primera ley ómnibus que mandó el gobierno al Congreso. ¿Por qué? Porque el gobierno dice, resulta que en esa ley ómnibus la reforma laboral implicaba que el gobierno no iba a reconocer más, no iba a necesitar más homologar los acuerdos salariales para que pudieran ser efectivos. Como el sector sindical no le pidió a sus diputados que votaran a favor de este punto, entonces no lo necesitan. Pero nadie lo está diciendo. Claro. Entonces, es como mientras tanto, y ya en el tema más político, hay algunas negociaciones entre la CGT por la reforma laboral y por otra parte también impulsar un paro para el mes de mayo. De todas maneras, el paro del 9 de mayo tiene como puntos básicos la caída del salario, tiene como puntos básicos todo lo que viene en la ley bases, porque la ley bases, que es la ley ómnibus reformada o refrescada, digamos, lleva en sí mismo algunas cuestiones muy complicadas, como son el tema de la regularización de los sindicatos, de la democratización de los sindicatos, de esta liberalización de los acuerdos salariales y de las paritarias. Es decir, habrá que ver cómo va a funcionar esto en el Poder Legislativo. Y en todo este marco laboral también, siempre decimos que el salario no es ganancia. Bueno, el impuesto a las ganancias, aunque tiene otro nombre, aparece en la órbita de lo que es este trabajo que llevarán adelante los diputados para aprobar la ley base o no. En la ley bases se contempla, tiene un capítulo fiscal. El capítulo fiscal está absolutamente cuestionado por los gobernadores, sobre todo por los gobernadores de la región sur. ¿Por qué? Porque los salarios que tienen los empleados en la zona, en la región sur, son más altos que en el resto del país. Entonces no estarían dispuestos a votar a favor de esta nueva carga impositiva, que la habían sacado y que el mismo presidente votó a favor de la quita en ese momento. No, además siempre amparado en esta frase, ¿no? La libertad. Claro, y que el salario, no es ganancia. En realidad, hay toda una disquisición. Según algunos analistas, el texto de la ley bases dice que el salario para una persona soltera, sin hijo y sin cónyuge, que va a estar impactado por el impuesto a las ganancias es mayor a 1.800.000 pesos. Y se va a hacer una alícuota de 60.000 pesos y después el 9% por cada excedente por encima del 1.800.000. Sin embargo, algunos otros analistas dicen que no sería 1.800.000, sino que sería disfrazado 1.200.000. En el caso de aquellos que tienen un grupo familiar, que tienen un hijo menor de 18 años y un cónyuge, el salario es 2.300.000 pesos. Bruto. ¿Por qué les hago esta salvedad? Porque ustedes cuando miren si les va a impactar o no, no tienen que mirar en el neto, es decir, no tienen que mirar en lo que cobran, sino tienen que pensar en cuánto ganan en el total, sin las deducciones de jubilación, no. Total. Un número que no estaría muy lejos de la canasta básica total, ¿no? La que incluye alquiler, alimentos, esparcimiento. En realidad no está muy lejos. No está muy lejos. Y además de eso, también hay que contemplar a ciertos sectores de la economía, como somos los mayores, que si bien no estamos jubilados, pero sí ya no tenemos cargas de familia. Entonces, en esos casos, opera como persona soltera. Bien.
Bien. Por último, Gaby, esto está fuera de agenda, pero yo Sí. te lo pregunto, que tiene que ver con lo que se puede llegar a venir, algunos desafíos que tendrá el gobierno, pensando que el dólar está en una calma por ahora, que quizás hay algunos sectores que piden algún tipo de devaluación, que se va a aumentar del próximo mes, tal cual decías, las tarifas en el gas. ¿Cuáles son esos desafíos que tenemos los ciudadanos y también el Estado? A en ver, sí? tenemos como dos desafíos diferentes. La primera es que el gobierno sabe que si no incentiva la reactivación, no va a poder sostener el equilibrio fiscal. ¿Por qué? Porque el equilibrio fiscal se sostiene con el ingreso y con el gasto. Es decir, yo puedo pisar gasto hasta un límite, ¿sí? Pero necesito recaudar porque hay gastos básicos que no los puedo negar o que no los puedo desechar. ¿Tá? Entonces, por un lado, el gobierno necesita la reactivación. Y por algo está bajando las tasas de interés. El lunes amanecimos o el martes con el 70%, la tasa de interés al 70%, había bajado del 80 al 70%. Ese es el principal desafío que tiene el gobierno. Y el otro desafío que tiene el gobierno es sostener a los sectores medios, que es su base electoral. Electoral, claro. ¿Sí? Y que no la está sosteniendo y que ya está reaccionando. Y Bien. por el lado de los ciudadanos, vuelvo a decir, hay que recomendar la conducta de consumidor. Es decir, yo tengo que pensar como consumidor, entonces no me conviene acumular, no puedo estar enganchada en decisiones que no son económicas, ¿sí? Yo como consumidor, si yo voy y compro 14 botellas de aceite, no le hago un bien a nadie. ¿Sí? Bien. ¿Por qué lo digo? Porque en realidad hay que pedir y hay que negociar, aunque no parezca, en las prepagas, en internet, en televisión, Claro. hay que negociar ajustes, hay que negociar. Me voy. Y hay que negociar ajustes. Muy bien. Buenas esas recomendaciones. Gaby, un placer como siempre. No, gracias a ustedes y espero que les sirva. Ojalá.